Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Queridos amigos divagadictos y divagaoyentes, aquí estamos nuevamente en el programa favorito de la radio venezolana, que tiene un indiscutible récord de audiencia y una alta estima entre nuestro público, Divagancias. Así es, sobre todo que es nuestro programa favorito, el de Laureano y el mío, es Divagancias. O sea, no solamente que es el favorito porque es el favorito, sino porque es el único que hacemos. Bueno, yo no, tú haces otro programa. Sí, claro. Pero mira, sabes que, bueno, aquí voy con una confesión para los divagadictos y divagoyentes. Muy bien. Estábamos hablando, Laureano y yo, cónchale, le estaba contando a Laureano sobre un episodio familiar con uno de mis nietos. Y entonces yo le insistía a mi nieto, que es un muchacho de 18 años, mira, tienes que aprender a negociar porque todo es negociación. Todo en la vida tú tienes que negociar con tu familia, con tu pareja, tienes que negociar con tus profesores, inclusive cuando tienes algún problema de salud o de lo que fuere. Negociar es una palabra que es altamente apreciada para que sea la vida más armoniosa. Y que esas negociaciones, que hay muchos tipos de negociaciones, pero cuando estábamos hablando Laureano y yo de esto, entonces nos surgió la idea, ¿y por qué no hacemos un programa sobre grandes negociaciones o negociaciones históricas, negociaciones que han servido para que la humanidad tenga armonía de alguna manera o mayor calidad de armonía en cuanto a relaciones humanas, relaciones sociales, pues en general, ¿no? Claro, y negociaciones que han cambiado el curso de la historia. Ah, ¿verdad? Algunas de ellas. Sí. Bueno, yo lo primero que quisiera comentarte es que la palabra negociación viene del latín negotiatio, que significa acción o efecto de comerciar o ajustar el valor de algo. Fíjate qué curioso, o sea, tiene que ver con la compraventa en primer lugar de cosas. Y cuando uno visita un país como, por ejemplo, como Turquía, una de las cosas que hay que hacer prácticamente de manera obligatoria en Turquía es negociar el precio. ¿Cómo se llama eso? Regatear. Sí. Regatearlo. En Porque Turquía, si tú no regateas en sí. Turquía y en algunos otros países árabes, bueno, Turquía no es un país árabe, pero en Turquía y también en algunos países árabes, porque el negociar, el solicitar rebaja del precio, es para ellos casi que una manera de vida. Ellos no aceptan que tú de una le digas, sí, esta alfombra cuesta $100. Ah, bueno, aquí está. No, $100 por esta alfombra. Entonces, tú sabes que me impresiona eso que tú me digas de Turquía, porque, bueno, nosotros que más o menos gracias a la música, gracias a lo que hacemos de conciertos, los países que hemos visitado, a mí me impresionó el primer país que yo visité en esto de negociar y el regateo que llamamos. Fue en Guatemala, chico. Okay. Ir a un mercado en Guatemala es salir con un poco de trapos y manteles y paños y toallitas y no sé qué cuánto, pero todo producto de un regateo que tú dices, y es impresionante. Y ahora que me dices de Turquía, en la India el regateo es una cosa impresionante. En Corea. Claro. En Corea es que uno en Occidente no sabe regatear porque uno tiene otra cultura, pero en Oriente parece que eso es muy común. Y yo, por ejemplo, con la Fundación Se Nos Ayuda de Bolivia a Bocaranda, ella organizaba viajes para recoger fondos y uno de ellos fue a Turquía. Y bueno, a mí me sorprendió la capacidad negociadora de Bolivia Bocaranda, la esposa del gran y conocido periodista Nelson Bocaranda y presidenta de la Fundación Se Nos Ayuda. Entonces,
resulta que ella entraba a una tienda de alfombras y el hombre le decía, no sé, $150. Y ella decía, no, no. Entonces se levantaba y se iba. Y entonces el señor le dice, no, venga acá, tome un té conmigo. Entonces te invitan a tomar un té, ellos te van como dorando. Entonces empieza un proceso de regateo que puede durar 1 hora fácilmente. En algunos casos, tengo un amigo que me contó que le vendieron una alfombra en un viaje a Turquía y el regateo duró 1 semana. Desde el día en que él llegó hasta el día que se estaba montando en el autobús para irse, que el vendedor de alfombra apareció con la alfombra y le dijo que aceptaba lo que él le ¡Qué planteaba. impresión! Tú sabes que Sí. yo recuerdo también en Corea, Corea del Sur. Estábamos Ajá. con el cuarteto y entonces estábamos caminando por una calle y demás y había unos buhoneros y entonces estoy yo caminando con Toñito Naranjo y realmente uno no habla coreano, pero ni de casualidad. Y el Ni que le inglés den con la toma, Corea. y, sí, el inglés toma chucao y entonces me acuerdo que nos paramos y Toñito se puso a comprar unas medias que tenía el buhonero. Y entonces el regateo era, pero aquello, no, 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 pero ven acá. Y entonces el tipo, no, pero ven acá. El vendedor lo agarraba a uno cuando uno decía, no, Sí, no, no, eso no, 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 pero ven acá, ven. Y sí, entonces, sí, sí. y me acuerdo que yo compré, la anécdota es muy divertida, porque yo compré unas Me medias, imagino que Toñito terminó comprando una media en vez de dos. por supuesto. Y entonces, el cuento, chicos, que recuerdo que compré esas medias y un día estoy en una reunión aquí en la radio con nuestra querida María Alejandra López, la querida monona, y entonces yo cruzo las piernas y tengo puesta esas medias que monona me dio, me dice, y yo realmente yo no estoy pendiente de eso, ¿no? Pero la monona me dice, hay unas medias, y me dijo una marca y yo no sé, una marca carísima. Y entonces, ay, mire, maestro, está utilizando unas medias, no sé qué, cónchale, qué bueno. Así como yo, por supuesto, me hice el museo, ¿no? Sí, la compré, o sea, en Australia, cualquier cosa le dije, ¿no? Pero pero eso, y esos países donde la industria de la imitación de productos, Mm. el regateo también es impresionante. Pero eso de negociaciones a mí Sí. me llama mucho la atención porque obviamente cuando uno habla de grandes negociaciones, no la negociación por el precio de unas medias o de un Claro, claro. mercado allá en Turquía de una alfombra, nada, No, sino no, no, nada que de hay eso, nada de eso. Yo, grandes... por ejemplo, tengo aquí una negociación que creo que Ajá. para nosotros es indispensable tocar, Ajá. que son las negociaciones realizadas entre Isabel de Castilla y Cristóbal Colón. Oye, Esas ¿cómo? negociaciones para el descubrimiento de América fueron unas negociaciones largas, difíciles, porque Colón era bastante exigente en lo que pedía. Ajá. Y claro, y además que la reina Isabel la Católica venía de la guerra de reconquista de España y Colón empieza las negociaciones cuando todavía no ha terminado la guerra. Entonces la reina no le puede prestar mucha atención porque la reina está en el conflicto militar junto con su esposo Fernando. Claro, estamos hablando de 1492 cuando la capitulación de Córdoba, ¿no es Correcto, así? correcto, que esa también fue una negociación. Claro. ¿Sí? O sea, bueno, toda rendición es una negociación. Pero Y fíjate tú. recuerdo ahora, Ajá, pa- un paréntesis, ajá. antes de seguir con Isabel la Católica y Colón, que me contaron o lo leí en algún lugar, que cuando los nazis están negociando su rendición en Berlín con los rusos, bueno, el general nazi que le tocó negociar eso, porque ya los grandes jerarcas se habían suicidado, están sentados en la mesa con los rusos y el general alemán dice, antes de firmar el documento, exijo que mis soldados y mis oficiales sean tratados con dignidad, con respeto, con todas estas cosas. Y entonces el ruso sacó la pluma y le dijo así, con la pistola en la mano, tome, firme. Esa fue la negociación. O sea, claro, una Ajá. gente que venía de lo que venía, el ejército nazi. Pero Isabel la Católica es interesante porque
Claro, eso es claro. lo que da pie al descubrimiento de Sí, América. hay otra cosa que yo recuerdo, el Tratado de Tordesillas, Muy que fue, importante que también. fue entre los reyes católicos y el rey de De Portugal. Portugal, correcto. Y eso fue en Pues, 1400 y no sé cuánto. sí, también. Y de hecho, ese tratado es interesantísimo porque también marca nuestro destino. Esa línea la trazaron por orden del Papa Alejandro VI en un determinado lugar del mapa, a no sé cuántas millas de las Islas Canarias, y si la trazan un poquito más allá, nosotros estaríamos volando Eso- portugués, eso no estaríamos hablando está, español. mira, fíjate, pero ya Sí, los portugueses eran dueños de las Azores. sí, eran dueños de las Azores, eran dueños de Madeira, Exacto. y discutieron una línea que después prolongaron un poco más. Y de hecho, si uno ve con cuidado el escudo de la República Portuguesa, el globo terráqueo que está en el escudo de Portugal tiene justamente la línea del Tratado de Tordesillas. Ah, fíjate, yo no sabía eso. Pero Sí, mira, pero fíjate que uno se imagina, Laureano, cuando habla de grandes negociaciones, siempre está asociado a guerras, ¿no? A correcto. enfrentamientos, porque ahí se han visto diferentes tipos de negociaciones, ¿no? Ok, mira, vamos a juntarnos, vamos a integrarnos para colaborar mutuamente en un bien común, algo que nos interese. O Sí, también, tú acabas de nombrar una negociación en la cual, que es la rendición, se sí, rindieron los nazis. O sí, cuando el Tratado de Versalles, sí, Laureano, de la Primera Guerra primera, fin de la Primera Mundial, Guerra Mundial, claro, en 1919 se 19 comenzó por ahí, el sí. Tratado de Versalles que se hizo allí en el Castillo de Versalles, en el Salón Claro, de cierto, los de los espejos. Espejos, exacto, en Versalles. Entonces ahí se reunieron los franceses, los británicos, con los alemanes, con el imperio alemán. Estamos Sí, hablando de Primera Guerra Mundial que se desató a raíz del asesinato del archiduque en, Francisco Fernando en en Sarajevo. Sarajevo, exacto. Sí, Asesinan a él y se destapa la Primera sí, Guerra Mundial. Y entonces en ese tratado de Versalles, entre otras cosas, le restringieron al imperio alemán el uso de armamentos y la restricción pues en cuanto al poderío militar, pero vino un señor que es, concha, leí un dicho en el llano que dice más malo que guardahumo. Guardahumo era un bandolero en los llanos sí, que hizo desastre. Y oye, eh, Hitler era una reencarnación de guardahumo, correcto. pero en Y peor. curioso, una cosa que interesante, ya Ajá. que tocas ese Tratado de Versalles, que las condiciones que se le impusieron a Alemania en ese tratado fueron muy exigentes, fueron muy rudas. Ujú. Alemania tenía un montón de limitaciones y no solamente las militares que tú has mencionado, sino de otro tipo. Y eso le causó un grave perjuicio a la vida común de los alemanes y que creo que propició que los alemanes se lanzaran por ese abismo que se le presentó como salvación, que fue Adolfo Hitler. Exactamente, sí, porque Hitler bueno, se burló pues del Tratado de Versalles, y es Sí, verdad que había unas grandes restricciones, no solamente militares, sino económicas claro. contra Y ya que Alemania. tocas eso, también hay que hablar de cuando el primer ministro inglés, Chamberlain, Ajá. y firmó el Tratado de Múnich. Ujú. Fíjate cómo lo pronuncié, Múnich. No, pues, está muy bien, München. Sí, München, München, sí. Entonces, el Tratado de Múnich es un tratado en el que Chamberlain llega muy orgulloso a Londres con el papel en la mano. Hemos firmado un acuerdo que va a detener a Hitler. Y claro, Churchill ya le había advertido que con Hitler, con esa gente no se puede negociar, porque esa gente no cumple negociaciones. Y al poquito tiempo que hizo Adolfo Hitler, invadió Polonia. Sí, en el año Y,
39, 38, 39, creo que fue la Y invasión. Hitler había firmado en ese acuerdo, había dicho que él cesaba toda aspiración territorial en Europa, que con ese acuerdo, que creo que fue cuando le dieron una zona que se llamaba los Sudetes, que Sí, exacto, los exacto. alemanes reclamaban. Sí. Y fíjate que dentro de esas negociaciones también hay unas que son muy tristes, porque Pétain o Pétain, el francés, el general Pétain, que es cuando Sí, firman también un tratado en la Segunda Guerra Mundial, sí, este, y Pétain fue, oye, tratado de traidor sí, por los por los franceses, sí. franceses, Claro, siendo porque él creó una especie de gobierno, él era el gobierno como de, por decirlo así, un gobierno alterno al ujú. gobierno a los territorios que no había tomado Sí, Alemania, sí, sí. pero entendiéndose con los alemanes. Sí, ahora fíjate, hay algo que dentro de estos acuerdos, hay muchos tipos de acuerdos y de negociaciones, Sí, donde muchas partes se tienen que poner de acuerdo y se ha dado el caso también de que mucha gente se burla de aquello y engañan y con el mayor sí, descaro hacen un acuerdo, mira, vamos a acordar esto, vamos a respetar esto, no sé cosas, y le pasa a la cañona por encima, correcto. ¿no? Es Eso se decir, ha... hay gente con la cual no se puede negociar porque es gente que no está dispuesta a cumplir lo pactado en la negociación. Ujú, Que, bueno, hay distintos tipos de líderes, hay distintos tipos de personalidades y hay algunos que negocian solo para ganar tiempo, no negocian para producir los verdaderos cambios que están solicitados o demandados en la negociación. exactamente, Y, sí. y de eso hay muchos casos. Bueno, ya que poníamos uno, el de Hitler. Hitler hace Claro. una negociación en München, como tú dices muy bien en alemán, Perfecto. y esa negociación, pero él es decir, él firmó algo que él ya sabía que no iba a cumplir. Claro. Eh, y eso, bueno, hace que esa gente sea poco fiable. De hecho, por ejemplo, los rusos y los alemanes tenían también firmado un pacto de no agresión que habían firmado Stalin con Hitler. Mucha gente, Exactamente. sobre todo el sector radical de izquierda, olvida que los rusos habían firmado un acuerdo con Hitler, un acuerdo que también Hitler rompió. Tú sabes que eso de las negociaciones realmente es algo que apasiona, como la gente puede Sí, respetar una negociación, pero también lo que acabas de comentar, que gente ok, negocia para ganar tiempo, para ganar espacio, para lo que sea, y luego a la cañona se elimina eso. Pero tú sabes que existe también, me imagino que las personas que hacen esas grandes negociaciones históricas, este, la incertidumbre que puede ocurrir y el riesgo para la humanidad que puede ocurrir cuando un tratado de estos, cuando un acuerdo de estos es, puede ser vulnerado, puede ser mm, una traición. Y sobre todo ocurre, Laureano, yo no sé si tú recuerdas, en muchos casos los acuerdos con respecto a la restricción de la energía nuclear. sí, estaba Porque pensando una justamente. energía, la energía nuclear, o sea, puede destruir la humanidad, ¿ok? Sí, Y de varias repente, veces, de paso. varias veces, sí, sí, sí. Entonces, esos acuerdos recientemente con el caso de Irán, por ejemplo, el acuerdo con Irán con las restricciones para lo de la energía nuclear, o sea, es algo que es como incontrolable, no sé, es un Mm, afán de destruirnos. Yo pienso que aquí sí, cabe todo el mundo. Y claro. siempre hay un tema de economía alrededor de eso. Sí, sí, y es curioso porque la negociación se basa en el hecho, imagínate, es bueno el ejemplo nuclear porque, o sea, todos los dedos están puestos sobre un Ujú. botón y es muy fácil que ese botón, si no está en manos Uy, responsables, se active. Y eso me hace recordar otra negociación interesante.
que fue la de la crisis de los cohetes de Cuba en el año 62, Sí, 63, no me acuerdo exactamente, exactamente. exactamente el año, Cuando Khrushchev, cuando Khrushchev exacto, y Khrushchev y el Fidel, presidente Kennedy Kennedy, se entienden sin hablar con Fidel. O sea, Fidel no se entera de que ellos están negociando porque Cuba había sido bloqueada por los Estados Unidos sí. y venían los rusos para acá y estaban ensamblando cohetes en Cuba. Y eso para los norteamericanos era una cosa inaceptable desde todo punto de vista. Ese es el momento en el cual la humanidad ha estado más cercana a una confrontación A nuclear, una tercera guerra mundial, sí. a una Yo tercera guerra recuerdo, eso mundial. fue, sí, en efecto, en los años 60 y hubo un pánico mundial ante aquello y Kennedy se le enfrentó a Khrushchev Sí, y era eso yo recuerdo que a través de aviones que vuelan muy, muy, muy alto, entonces tomaban fotografías de ciertas de zonas, por espionaje, supuesto, que hay espionaje también. claro. Mira, allá hay una cosa, tengan cuidado porque allá está pasando algo raro. Entonces los tipos Sí, sí. que utilizan la tecnología y un superavión que toma una superfotografía y entonces ve, ¿para dónde vas tú? Y entonces Ujú. viene es cuando Kennedy confronta y tira el bloqueo y manda los barcos y toda esa cosa, que es terrible, pero hubo una tensión. Y eso que tú dices, el Muy- botón, porque un presidente de esto, un jefe de Estado, de estas superpotencias, yo no sé si existe eso todavía, a mí me parece horrible, pero que apriete un botón y suelte un misil que va a caer en alguna ciudad de allá, de acullá o de más allá, oye, Sí, o sea, es eso da fuerte. pánico, mano. Y eso también me recuerda otra cosa que tiene que ver con negociación, que es cuando Argentina invadió las Malvinas, Claro, que salen esos buques que salen de la Armada Británica, imagínate, desde Londres hasta la Patagonia. sí, Esos casi a eran la Patagonia, sí, días y días y días de navegación. sí, Y entonces es curioso porque en alguna oportunidad leí que esos barcos, según iban las negociaciones, aceleraban o frenaban así el es, avance, así porque es. cuando esa gente llegara allí era el momento del conflicto, pero si las negociaciones avanzaban, ellos relentaban la navegación Y eso era durante las dictaduras militares en el del Cono cono sur. Sur y en Sí. Argentina particularmente. Mira, Laureano, me están haciendo señas que debemos ir Sí. a la nueva parte Oh. de divagancia, pero esta Pero gente, no oye, pero negocias con esa gente. no los Vamos a negocios. seguir. Vamos a seguir No nosotros para negocias. adelante y que se frieguen. No, mentira, Ay, no, nosotros nos van respetamos a cortar. nosotros respetamos las negociaciones. Y una negociación es justamente que tenemos que parar cuando tenemos que parar, porque vamos al Muy bien, corte. de acuerdo. Negociamos, Laureano, la negociamos. Negociamos, negociamos. Ok, está bien, pues. Claro, en ese terreno estamos, porque estamos hablando justamente de todas esas pasiones y de cómo tienen su equivalencia en... Es que me acordé de la Equivalente. divagancia, la equivalencia de la divagancia, como tienen su equivalencia y su divagancia en la música, pero también la tienen en la pintura. Tú sabes que la pintura también es capaz de sacudir sin proponérselo y sin decirlo. La música es más elocuente, sobre todo la música cantada, con letra, porque dice las cosas. La pintura a veces no dice las cosas, pero produce los sentimientos y produce los resentimientos. Y estas fueron las zapatancias de nuestro querido máximo negociador, Pedro León Zapata. Mira, vale, tú sabes que esto de las negociaciones, uno se topa con una cantidad de informaciones por allí, y a mí me llama la atención de negociaciones, por ejemplo, cuando hablamos del Tratado de Tordesillas y el de Isabel, Versalles, que Isabel hablamos, y con hay Colón. otros tantos, ¿no? Pero hay uno en particular que me llama mucho la atención, que es un tratado que se hizo en el año 1966 entre Venezuela y el Reino Unido,
Gran Bretaña, que es el Tratado de Ah, Ginebra, que era justamente con respecto a la Guayana Británica, lo es que correcto. corresponde con un territorio que se llama el territorio Esequibo, que de acuerdo Venezuela reclama que eso es territorio venezolano, y en ese acuerdo del Tratado de Ginebra firma un armisticio, una cosa, una suerte de armisticio para, yo no sé, y como últimamente ha habido como un alboroto con lo del Esequibo, el Esequibo es nuestro y demás. Entonces yo no sé, yo no me atrevo a emitir ningún tipo de juicio, pero es una cuestión que históricamente esa gente habla inglés. O sea, la gente que habita Sí, sí, allí sí. habla inglés y las costumbres son absolutamente de lo que era en una época la Guayana Británica. Y Claro. hoy en día se llama Yo creo Guyana. que del Esequibo hacia allá, como quien dice, es donde está mayor concentrada la población, Ujú. este, y quizá del río Esequibo, yo estoy hablando con el profundo desconocimiento del asunto, es zona como más selvática, quizá, y más discutible. Pero bueno, evidentemente, ahí tiene que haber una negociación. Nosotros en Venezuela siempre hemos tenido negociaciones desventajosas en materia limítrofe. Ujú. Siempre ha sido para perder Sí, territorio. así es, así es. El Tratado de Michelena, el Pombo Michelena El Pombo Michelena, con también Colombia. con Brasil creo que perdimos algo, Ujú, sí. con Colombia más que todo. Con Sí, Colombia, y parece, sí. y bueno, lo hemos leído en muchas oportunidades en las cuales que pareciera que los venezolanos realmente para negociar, para hablar de las leyes, como que no somos muy buenos y nos las Mm, volamos a la cañona, pero para pelear, y vamos a hablar de nuestra guerra de independencia, ujú, vaya un solo personaje, pues Simón Bolívar, sí. que viajó todos los kilómetros en caballo para caerse a tiro con unos tipos por allá. Entonces hasta llegar hasta Perú y hasta Bolivia. Yo me imagino eso. Cuando tú vas, Eso es, ay Dios mío, tengo que caerme a tiros otra vez, ay qué fastidio. No, vale, eso es rudo, eso es rudo. es Y uno dice, menos rudo, mal que Bolívar no tenía motocicleta, pues si no llega a la Patagonia. Pero indudablemente. Ajá, hablando de tratados y de Bolívar, el tratado de Bolívar y Morillo para poner fin a la guerra a muerte, claro, que fue un periodo importante del inicio de nuestra guerra de independencia, sobre todo aquel terrible año 14 sí, de claro, tanta mortandad claro. a lo largo del país, que es cuando Boves está conquistando todo el centro Sí, sí, y llega a Caracas y se produce la famosa emigración a Oriente. exactamente, del año 14, sí, en efecto. Sí, lo que los historiadores llaman el terrible año 14 Ahora fíjate que ese tratado de Bolívar y Morillo que fue en Trujillo, en Trujillo. El este, abrazo de... el abrazo de ellos y hay crónicas que hablan de que llegó Morillo, generalísimo de los ejércitos del Imperio Español, con todos sus galardones y las charreteras y las condecoraciones y todas las cosas aquellas, y llegó Simón Bolívar hecho el museo. Llegó con un sombrero de paja y casi montaba un burro. No, no, exagero. Pero llegó de lo más paisano. Y entonces, y Morillo inclusive escribió que le impresionó mucho que aquel hombre que no se caracterizaba por una estatura caucásica ni nada de eso, pero mira el tamaño cerebro que tenía para Oh, llegar a claro. un arreglo con Morillo, Yo, que después se claro, lo yo me imagino que brincaron. Bolívar echador de bromas como era, le dijo, tú eres familia de Lila Morillo. Y Morillo le dijo, tú eres familia de un tal Simón Bolívar que está por ahí echando. Así Entonces, es. claro, Mira, entonces, ajá, y claro, todo el proceso de independencia estuvo lleno de negociaciones. Bueno, y otra negociación que está también en nuestra historia es el famoso Tratado de Coche, que cl- no tiene que ver con la isla de Coche, claro. sino con el Coche de Caracas. Aquí de Caracas, sí, claro, Así es, que sí. fue Que fue el tratado que puso fin a la Guerra Federal. exactamente 1863. ¿Y tú sabes quién nació en ese año, chico? Nació No. Arturo Michelena.
sí, el nació gran ese mismo año. pintor, el mismo año del tratado, del célebre Tratado de Coche, donde las fuerzas de los federales y los liberales se pusieron de acuerdo, pues, porque realmente estaban matándose. Esa gran guerra federal fue una mortandad, un gentío que se... Y Sí, Venezuela venía, una de las de cosas, sí, perdón, ¿ah? Tú sabes no, que, perdón que mira, te interrumpí. no, que venían, uno de los que negoció en el Tratado de Coche con la Guerra Federal, me acaba de hacer Fernando Camacho, me puso un papelito, Enrique Lazo. Pero sería ya mayorcito. No, estaba chamo, estaba joven. Mira, pero es curioso porque eh, nosotros, bueno, hemos tenido a lo largo de la historia innumerables tratados y pensaba yo con esto de las negociaciones que casi todas las guerras terminan al final en una negociación. Entonces, la Ujú. gran decisión es si la negociación se hace antes de comenzar la matazón o después de que la matazón se ha producido. Casi siempre las negociaciones se producen después de que la gente ha estado en una guerra terrible, ¿no? Sí, Y viene a mi mente la guerra del Vietnam, que fue una guerra es. impresionante Claro. durante muchos años, que involucró nada más y nada menos que la principal potencia del mundo, los Estados Unidos, y se hicieron las negociaciones de paz luego de tanto dolor y tanto sufrimiento. Se hicieron en París. Y fíjate este detalle, el día de la primera reunión llega la delegación norteamericana un poquito tarde a la reunión que habían pactado la hora y entonces se disculpan con los vietnamitas y le dice, o norvietnamitas, y le dice, mire, disculpe, es que estábamos ajustando lo de la reserva del hotel donde nos vamos a quedar. Y entonces los vietnamitas dijeron, ustedes se están quedando en un hotel. Nosotros compramos una casa. O sea, fíjate lo que querían decir ahí, ¿no? Es decir, estas Claro. negociaciones van a ser tan largas que nosotros compramos una casa para quedarnos a vivir aquí mientras dure la negociación. Claro, claro. Tú sabes que siempre uno, y por supuesto que hay negociaciones en el mundo de los negocios, negociaciones familiares, negociaciones con compañeros de trabajo, con amigos, siempre hay negociaciones. Y a mí siempre lo he colocado como ejemplo cuando hay grandes discusiones, este, de esa guerra de Vietnam. La guerra de Ujú. Vietnam se llevó en los cachos a un gentío, de lado y ¿Cómo no? lado. O sea, Sí. y los vietnamitas utilizando técnicas de guerrilla porque no tenían la tecnología que tenían los norteamericanos. Sin embargo, ellos conocían las selvas y los escondites y las cuevas y las cosas y todo esto. Y realmente eran una pelea que murieron muchísimas personas. Y tú sabes que hay una negociación que también, hay dos que en particular a mí me llaman la atención, que es el Tratado de Paz, las negociaciones de paz en Colombia, a raíz de ¿cómo se llama? Con El la Ejército guerrilla. de Liberación, FARC, no sé, Sí. la Fuerza Sí, la Revolución. FARC. FARC. Ajá, con el Sí. gobierno colombiano entre el año 1912 y el año 1916 se reunieron en Cuba y firmaron un Mm, acuerdo en el año es 2016. Yo cierto. no sé cómo está esa cosa ahorita, pero es que también Sí, sí, sí. eso es como una guerra civil, ciudadanos del mismo país matándose entre ellos. Y tú sabes que hay una también que en particular me llama la atención porque conocí personas que padecieron con Yugoslavia, cuando Tito con Yugoslavia y todos los países que conformaban ese país ya desaparecido que es Yugoslavia, Sí, bueno, por lo menos en su dimensión donde sí, estaban Bosnia, sí, todas las repúblicas Herzegovina, unidas que se separaron. claro, entonces ese tratado para que terminara la guerra de Bosnia y que se Sí, reconociera como países Bosnia, Herzegovina,
todos esos pequeños países que conformaban lo que es la Yugoslavia en la época de Tito. Sí, Y Tito y es también. una guerra además muy particularmente cruel porque tenía un componente religioso con Exactamente. los sectores musulmanes, los sectores ortodoxos, cristianos, etcétera. Era complicado. Sí, y estaba también la presencia de un dictador militar, que era Ujú. Tito. Y nosotros Sí, hemos visto en nuestra América historias similares. cómo Este, no. yo no sé cómo negociaron, cómo hicieron allá en Chile con Pinochet, por ejemplo. Bueno, hay una cosa curiosa con Pinochet que la cuenta su sucesor Patricio Aylwin, Ujú, que él dice que, bueno, después del que Pinochet entregó el mando, él convocó al día siguiente una reunión de ministros y el primero que citó fue el ministro de la Defensa a las 8 de la mañana. El ministro de la Defensa era Augusto Pinochet, ujú. que acababa de ser hasta el día anterior presidente. Y entonces él le dijo, señor Pinochet, yo sé que nosotros hemos acordado que usted se quede como ministro de la Defensa, pero quiero que mi primer acto de gobierno sea pedirle a usted la renuncia. Quiero que renuncie al cargo de ministro de Defensa. Y la respuesta de Augusto Pinochet fue más o menos esta. Señor presidente, él hablaba todavía con más acento, y dice, señor presidente, yo le voy a obedecer en todo lo que usted diga. Va a tener en mí el soldado más fiel y obediente. Le voy a obedecer en todo, menos en esto que me acaba de pedir. En esto es lo único que le voy a desobedecer. Yo no voy a renunciar porque yo tengo no sé cuántos años sentado en esa silla donde está usted. Y si yo renuncio al cargo, usted no va a durar ahí una semana. Entonces, como yo quiero que usted dure, yo no voy a renunciar. Entonces, en algún momento, Patricio Aylwin escribe un artículo en el que dice que curiosamente, entre la gente a la que hay que agradecer por el retorno de Chile a la democracia, está el general Augusto Pinochet, que Ujú. había sido el que había acabado con la democracia chilena. Imagínate tú. Tú Qué sabes, cosas tan curiosas, es ¿no? Las negociaciones. curioso, es curioso. Y fíjate que estamos hablando de negociaciones que tienen que ver con guerra. Hablamos esto del tratado que acabó con la guerra en Bosnia, los tratados que tienen que ver con que se terminen guerras. Pero hay negociaciones que inclusive mucha gente se sorprende. Yo tengo un gran amigo, que creo que es amigo tuyo también, que trabaja en las industrias en Disney. Él es un Sí, alto claro. directivo. No lo quiero nombrar porque no sé si se ponga bravo conmigo, pero yo lo quiero mucho. Mm. Te voy a decir las iniciales. Leonardo Ujú. Aranguibel. Entonces, Sí, sí, solo di las iniciales para que no se sepa. entonces Leonardo es mi amigo de hace Gran muchísimos amigo, sí. años. Hemos trabajado juntos. Pero fíjate que esa negociación, cuando Disney compra a Lucasfilm, Lucas, estamos hablando no de Lucas Manzano, ¿ok? Ujú, El de aquí ujú. de Caracas. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? George Lucas, el de las Guerras de las Galaxias, Claro, claro, que claro. se hizo un gran imperio fílmico con las diferentes películas de las Guerras de las Galaxias. Todo el material que generó para comprar diferentes artículos en comercio desprendidos de la Guerra de las Galaxias, de esa saga de películas. Y eso es un negocio multimillonario. Claro, eso es una Y cosa de Disney mucho, mucho, le mucho compró a dinero. George Lucas Sí, claro. por no sé cuántos choporropillones de dólares Como el, nosotros, gente como uno. chico, Gente pero como por uno. Dios, o sea, tenemos que reunir bastante hoy, tenemos que... Sí, sí. Mira, pero por ejemplo, otra negociación importante es cuando un presidente gana las elecciones y el presidente que está mandando hace todo un proceso de negociación para la transmisión de mando. Se me viene un ejemplo a la cabeza. Acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos el señor Donald Trump y Ajá. ya el presidente George Biden ha dicho que va a iniciar un proceso de negociación para que todo lo que tenga que ver con la entrega del poder
se dé de la manera más razonable, democrática y natural posible, como son todas las transiciones Sí. en democracia. Tú sabes que no siendo nosotros expertos en economía, porque yo dije alguna vez, le dije a un economista amigo mío, le dije que yo realmente de escoger una carrera en la universidad nunca hubiese escogido ni economía ni derecho. Por supuesto que hay gente maravillosa y este amigo economista me dijo, lo que pasa es que tú ves, mucha gente ve la economía como una ciencia fáctica, o sea, una ciencia que es de números. Y De resulta números que, y fórmulas, sí. exacto, números y fórmulas. Y resulta que la economía es una ciencia social. Y entonces yo me imagino las grandes negociaciones para cómo sería aquello cuando negociaron para que el oro fuera utilizado como el patrón para hablar de las reservas de oro de un país, reservas de oro que están en el Banco Central de cualquier país, y que eso Sí. tenga, ¿cómo es que se llama? Una equivalencia con respecto a los Claro. billetes y a la moneda circulante. O sea, Al ¿tú cono te imaginas monetario para que ese papelito tenga validez? que sea el oro la referencia y las Sí. reservas de ese metal precioso que están en cualquier sitio en el Banco Central, no sé, aquí en el caso nuestro está en el Banco Central, pero que ese oro es el que determina que cómo habrá sido esa negociación. Y tú te imaginas, porque es que estamos ya casi terminando, Laureano, ¿tú te imaginas cómo sería esa aventura monetaria y cambiaria cuando se establece en la historia moderna el nacimiento del euro en Europa? Sí, pero Como eso es moneda, cuando existían el escudo, la peseta, la lira, la no sé cuánto. el marco alemán. El marco alemán. En Francia era El franco. el franco. Sí. Y claro, el único que mantuvo su moneda fue los ingleses, que mantuvieron la libra esterlina como moneda. Pero es curioso, eso es muy interesante, Miguel, lo que planteas, porque ¿cómo pones tú de acuerdo a economías que tienen distintos ritmos, distintos precios, distintos niveles de inflación, etcétera, etcétera, para armonizar todo eso en función de una moneda única que tú vas de un país a otro y llevas la misma moneda? Es una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí. Bueno, Laureano, ya estamos como terminando y yo quería ir, porque hace poco hablaba. ¿No podemos negociar media horita más? Deberíamos negociar media horita más, pero creo que nos van a decir no hay negociación posible. Pero tú sabes que la autopista que la hemos conocido toda la vida como Francisco Fajardo, ahora le cambiaron el nombre. Resulta que yo digo que una de las peores negociaciones en nuestra historia es Francisco Fajardo. Era hijo de una india y de un español. Entonces los indios no lo querían porque era español y los españoles no lo querían porque era indio. Y entonces él no tuvo capacidad para negociar y lo agarraron aquí, se lo llevaron a Cumaná, lo juzgaron y lo mataron. Sí. Oye, pero qué mala suerte. Y ahora le acaban de quitar. Y tenía una autopista y se la quitaron. Y se la quitaron. O sea, todo le... Por caridad, chicos, hay gente que no sabe negociar. Que tiene el sino de la historia virado. Pero sí, efectivamente, la negociación es un arte. La negociación es una manera de evitar conflictos y de llegar a acuerdos que siempre son por el bien de los pueblos y de las naciones. Y negociar con honestidad, negociar con dignidad, negociar con convicciones morales, es un gran avance para los pueblos. Y con responsabilidad de conciencia social, ¿no? Porque es así. Y yo una de las cuestiones que yo he logrado negociar acá es que, digamos, los créditos al final de las divagancias. Sí, hay que decirlo, porque nosotros tenemos un equipo que en verdad no negocia a la hora de hacer un programa de calidad. No, ellos dan órdenes y nosotros, miren, obedientes como unos pastores alemanes. Aquí estamos, mira, hay, por ejemplo, Gitanjali Suárez. Así es. ¿Y la Sebastiano, dónde me la dejas? Es Inmaculada. Inmaculada. Y Carlos Javier Virgües de sí, señor. Suárez. ¿De quién? ¿Es casado?
No, él es casado con la señora Suárez. No, tú no estás casado con Ah, ella. ok. No. No, pero tenemos a Fernando Camacho Claro. Y María José Carrasquel. también. Y nos Y falta... Lisbeth Montilla y el equipo de Mundo UR. No, pero ya va, te falta Jan Bastidas. Porque Jan Bastidas es el que negocia conmigo cada vez que abrimos la grabación. Así es. Y todo el mundo UR, todo el mundo UR, no, todo el equipo de Mundo UR. Recuerda que nos pueden seguir en @Mundo UR web o @Radio Escuela UR. Y Divagancias está ya disponible en el canal de YouTube de Mundo UR. Y nos puede escuchar y además, en la plataforma Apple Music y en la otra que Ya. me niego porque cada vez que la digo, me la digo mal. Spotify. Hasta la Bueno, hasta unas próxima. próximas Divagancias. Un abrazo, felicidades para todos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.